Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas de Gotham City. Mi nombre es Banff. Tal vez me recuerden de otros vídeos históricos como la guía de lectura de Batman. Que no te voy a hacer la guía de Batman, que no te la voy a hacer, que no, mira, no la estoy haciendo, que no te la hago. En 2017 asistí como ponente a la Comic Con, el salón del cómic de Las Palmas de Gran Canaria, y tuve la oportunidad de dar una charla sobre la Batfamilia. Me gustó mucho esa charla y llevo un par de años queriendo compartirla con vosotros y vosotras. Así que aquí la tenéis, en un formato un poco distinto al habitual. Disfrutad. Cuando hablamos de la Batfamilia siempre nos centramos en una serie de personajes: Robin, Batgirl, Red Hood, Azrael, Cazadora, Spoiler, pero casi siempre nos olvidamos de la Batfamilia literal. Me gustaría que diéramos un salto a la Edad de Plata del cómic de superhéroes. Se considera que la Edad de Plata comenzó en 1956, cuando DC empezó a introducir sus nuevas versiones de Flash, Green Lantern y otros personajes, actualizándose para nuevos tiempos. Eso parece interesante, ¿verdad? Nos sacudimos un poco el polvo y damos material para nuevas generaciones. Sencillo, ¿no? El problema es que para DC Comics, los finales de los 50 y parte de la década de los 60 fueron complicadillos porque no supieron adaptarse muy bien a algo llamado el Comics Code Authority. El Comics Code Authority fue un comité que se implantó en 1954 alrededor de gran controversia acerca de si los cómics eran una mala influencia para los jóvenes. Se suele decir que uno de los grandes culpables de que se implantara esta medida fue el Dr. Frederick Wertham, psiquiatra que escribió el libro La seducción de los inocentes en ese mismo año y que criticaba duramente el contenido de los cómics relacionados con el terror, sexo o drogas, e incluso se le relacionaba con las primeras sugerencias de que Batman y Robin daban la impresión de ser una pareja gay, un chascarrillo tan extendido hoy en día. El Comics Code Authority restringió muchísimo la libertad creativa en el cómic de superhéroes. Sexo y drogas, que es lo más obvio, por supuesto, fuera. Olvídate de la sangre roja, pero también del uso de palabras como crimen, terror u horror. E incluso el uso de criaturas terroríficas de ficción tradicionales como el vampiro, el hombre lobo o el zombie. Un nivel de puritanismo extremo incluso para los años 50. Y cuando restringes tanto la creación, pueden pasar dos cosas: que el departamento artístico busque nuevas maneras de escapar a esas restricciones y haga uso de la imaginación para crear cosas nuevas y vías de escape, algo que eclosionaría a principios de los 60 con la creación del universo compartido Marvel, o que las historias comiencen a ser absurdas, encorsetadas, infantilonas, como fue el caso de los superhéroes de la editorial DC durante muchos años. Justo en el año 56, cuando se suele decir que comienza la Edad de Plata, sale a la venta el número 233 de Detective Comics, con portada e interiores de Sheldon Moldoff y guión de Edmond Hamilton. Personajes como Catwoman eran tal vez demasiado sugerentes para las exigencias del Comics Code, así que en DC se deshicieron de ella, y en esta historia se nos introduce a Kathy Kane, rica heredera y artista de circo, ¿por qué no?, que quiere seguir los pasos de Batman y Robin, y da comienzo a este tipo de tira y afloja tan habitual en el cómic de superhéroes de yo quiero ser una superheroína, no debes, me estás molestando más que ayudando en la lucha contra el crimen, etcétera, etcétera. Pero estamos infravalorando las posibilidades de un entorno creativo en el que apenas se podía hacer nada, y el Batman de esta época no era el Batman de oscura lucha contra el crimen que nosotros conocemos. El motivo de que Kathy Kane fuera introducida respondía a una simple necesidad: darle un interés amoroso heterosexual a Batman, hasta tal punto que, no contentos con haber introducido a Batwoman, que en realidad resultó bastante popular y permaneció como personaje secundario en las series del personaje, en el número 139 de Batman, publicado en 1961, se introdujo a un nuevo personaje, Batgirl, con guión intermedio, de nombre propio Betty Kane, sobrina de Kathy, la Batwoman original. Y me diréis, pues muy bien, la Batfamilia crece, ya tenemos aquí el origen de las Batgirl y Batwoman actuales, pero no es exactamente así, ya que la historia va a ir complicándose poco a poco. Para empezar, tal vez el modelo de narrativa de la época no estaba hecho para la Batfamilia,
y las colecciones del Hombre Murciélago eran en ocasiones un cómic de romance, con situaciones en las que se jugaba constantemente con el estira y afloja entre Batman y Batwoman, llevando a portadas como el Batman número 122, en el que Robin sueña que Bruce y Casey se casan. El Batman 141, en el que viendo cómo Batgirl va directamente y sin tapujos a por Robin, Batwoman se fija en sus métodos para dejarse caer en los brazos de Batman. Números como el 153, en el que parece que sí, parece que no. Y por favor, hagamos un mega zoom en la cara de felicidad de Batman en esta segunda viñeta. Porque hay que tener en cuenta una cosa, y es que aunque las historias estaban forzadas a ser sencillas y bastante simplonas, hay quien dice que claro, que los preadolescentes de los años 50 y 60 que leían cómics tampoco querían historias de amor, que las relaciones sentimentales eran un concepto que todavía no les interesaban. De tal forma que la relación Batman-Batwoman y Robin-Batgirl en realidad nunca llegó a cuajar ni a ser nada oficial porque se consideraba que no era del interés del público. Batwoman y Batgirl desaparecieron casi por completo en el número 159 de Batman, publicado en 1963. ¿Por qué no volvió a aparecer? Porque 5 números después llegaba a la franquicia murciélaguesca el señor Julius Schwartz. Schwartz era una figura mítica en el mundo del cómic en general. Schwartz le dio el traje rojo a Flash, hizo que Green Lantern se convirtiera en un campeón espacial en vez de quedarse combatiendo el crimen en la Tierra, y básicamente trajo consigo el cambio de voz que los cómics DC necesitaban para dejar de ser tan blanditos, tan ñoños, como habían estado siendo los últimos años desde la implantación del Comics Code. De hecho, es muy significativo el cambio ya en las portadas de los cómics de Batman a partir de su llegada. Mirad las portadas anteriores de los números 162, Batman convertido en un mono, y 163, Batman en un juicio en el que todo el mundo es el Joker, y la diferencia con las portadas a partir de su llegada. Una escena típica de Batman en el número 164 y una siniestra y misteriosa huella en el 165. Pero una de sus primeras y más obvias decisiones en la franquicia del Hombre Murciélago fue hacer una limpieza en la Batfamilia. Limpieza de personajes como Batmito o Ace el Batsabueso, que recientemente ha utilizado Tom King en una historia corta que le ganó un premio Eisner. Y por supuesto se deshizo también de Casey y Betty, Batwoman y Batgirl. Batwoman solo reapareció brevemente ya a finales de los años 70 para dos cosas. La primera, para darle el relevo generacional a Batgirl, la Bárbara Gordon que todos conocemos y amamos, en el número 10 de Batman Family, publicado en 1977, y por última vez en el número 485 de Detective Comics. ¿Adivináis para qué? Efectivamente, para morir asesinada. Pero es que Betty, la primera Batgirl, ni tan siquiera eso, fue olvidada en el limbo. Qué pena, ¿verdad? Dos personajes tan antiguos, ignorados, uno asesinado, la otra olvidada. ¿Qué puede haber peor? Pues cuidado con lo que deseas, porque tengo una respuesta para eso. Las crisis en Tierras Infinitas. ¡Boom! En tu cara. Os haré un resumen rápido. Crisis en Tierras Infinitas fue un mega evento guionizado por Marv Wolfman y dibujado por George Pérez entre 1985 y 1986, en el que la editorial DC hacía limpieza de décadas de continuidad confusa. Si creíais que matar o olvidar un personaje era cruel, imaginad lo cruel que es borrarlo por completo de la existencia. Líneas temporales desaparecieron, los orígenes de muchos personajes se alteraron, se reiniciaron franquicias y se empezó de cero, un nuevo universo actualizado, un poco lo que DC intentó hacer hace años con el nuevo universo DC, los nuevos 52, solo que esa vez les salió bien. A partir de 1986 vivíamos en un mundo sin Casey y Betty Kane, pero como ya sabéis, el mundo del cómic de superhéroes es tan maravilloso y lleno de posibilidades como es frustrante y tramposo. En 1989, en el cómic Secret Origins Annual número 3, George Pérez y Tom Grummett crearon a un personaje llamado Flamebird, que, pese a lo que pudiera parecer, ni volaba ni tenía poderes de fuego. ¿Sabéis cuál era el nombre de pila de este personaje? Betty Kane, pero escrito B-E-T-T-E, con una E en vez de una Y. Efectivamente, quitando este pequeño cambio de deletreo en el nombre, la Batgirl original acababa de ser reescrita para este nuevo universo. ¿Todo bien? Vale, porque vamos a complicar la cosa un poquito más. Saltamos al número 9 de la serie 52, publicado en 2006.
En este cómic se produce el debut en tebeos de la Batwoman actual, que si me permitís decirlo, hago una pausa, es uno de los mejores personajes DC de las últimas 2 décadas, además de tener uno de los diseños más atractivos. Batwoman era, además de un miembro de la alta sociedad, una cadete militar de una orgullosa familia de militares condecorados, pero es lesbiana, lo que por culpa de la homófoba política del ejército norteamericano de no preguntes, no lo cuentes, la acaban expulsando. Pero esta futura Batwoman tiene mucha rabia dentro, es una experta luchadora y en un encuentro fortuito con Batman encuentra la inspiración para iniciar su lucha contra el crimen. ¿Sabéis cuál es el nombre de pila de Batwoman? Efectivamente, Kate Kane, no Kathy Kane. Y no solo eso, sabemos que es prima de Betty Kane, Flamebird. ¿Qué está pasando aquí? ¿Y si lo complicamos un poco más? Vais a flipar con esto. ¿Sabéis quién es Grant Morrison? Se le conoce habitualmente por ser calvo, escocés y estar como una regadera. Y es porque es muy fan de la historia clásica de los superhéroes, en la que le gusta entrometerse y trastear con la continuidad superheroica establecida en las décadas anteriores. Y resulta que en 2011 Grant Morrison se encargaba de guionizar una serie llamada Batman Incorporated, en cuyo número 4 vemos la siguiente escena. La Batwoman actual se encuentra con la Batwoman de los años 50 que había sido borrada en las crisis en Tierras Infinitas. ¿Pero qué está pasando aquí? Lo que pasa es que a Morrison las normas le dan igual. Igual que otros artistas habían rescatado a Betty Kane y la habían convertido en Flamebird, Morrison ha rescatado a Kathy Kane, la Batwoman original, y ha decidido mantener tanto su nombre de pila como su alias de superheroína. ¿Pero qué es lo que ha cambiado Morrison entonces? Porque para que todo encaje, y conociendo lo meticuloso que es, seguro que ha reescrito su historia, ¿verdad? Y tanto que la ha reescrito. Ahora viene cuando os destrozo la cabeza. El subtítulo de este vídeo es Genealogía de la Batfamilia, y ahora es cuando va a cobrar todo su significado. Como sabréis, sobre todo si habéis visto Batman vs Superman, el nombre de la madre de Bruce Wayne es Martha Wayne. Es el apellido de su marido, Thomas. El nombre de soltera de Martha Wayne era Kane. Ojo, que lo que viene a continuación es duro. Aquí tenemos a Kathy Kane, a la que llamaremos Batwoman 1, y a Betty Kane, a la que llamaremos Batgirl 1. Estamos en plena Edad de Plata, pero como ya os dije, cuando llegan las crisis infinitas, todo se complica y las harán desaparecer. Desaparecer, pero como os he dicho, las van a reinventar. Primero, Betty Kane con Y se va a convertir en Betty Kane con E. Y ahora vemos el árbol genealógico de los Wayne. Los abueletes, por así decirlo, Roderick y Elizabeth Kane, tuvieron 4 hijos y una hija, Martha, a la que ya conocemos, 3 hijos, Jacob, Philip y Nathan, y un 4º hijo del que no sabemos el nombre. Bueno, en los cómics se ha dicho que ese 4º hijo sin nombre es el padre de Betty Kane, Flamebird. Pero es que Jacob, militar, es el padre de Kate Kane, la Batwoman número 2, lo que las convierte, por supuesto, en primas. Pero ¿quién es el hijo de Martha? Efectivamente, Bruce Wayne, que pasa a ser, lógicamente, primo tanto de Kate Kane como de Betty Kane. Y veis que nos queda pendiente una flechita por resolver, ¿verdad? Bueno, estaréis imaginando que aquí va a venir Kathy Kane, la Batwoman número 1, y es cierto, pero con ella ocurre algo muy interesante, y es que Morrison dijo que Kathy Kane, la Batwoman 1, se había casado con Nathan Kane. Por segundas nupcias, Kathy Kane se convirtió en la tía de Bruce Wayne, de Kate Kane y de Betty Kane. Y esta es una historia resumida de la Batfamilia.